Estamos por celebrar un gran día en esta nación, una fiesta muy particular de Estados Unidos, parte de la historia de este país, y ustedes saben a qué me refiero a el Día de Acción de Gracias. Se celebra anualmente cada cuarto jueves de noviembre, por eso en este año está cayendo casi al final del mes, así que estamos casi uniendo Acción de Gracias con Navidad. Ha sido muy particular de este año el hecho de que esté cayendo casi al final del mes. Es muy especial este día festivo, típico de la vida nacional de este país. No hay otra nación en el mundo, con excepción de Israel, que celebre, y me refiero en una forma oficial y a tal escala nacional, una festividad como esta. Este es un día en que las familias y amigos se reúnen para dar gracias a Dios por todo el bien recibido durante el transcurso del año. Por eso es importante que nosotros los cristianos celebremos esta festividad. No quiere decir que solamente una vez al año le demos gracias a Dios, no. La vida del cristiano es diariamente una gratitud al Señor. Pero ese día, cuando usted se siente a comer, créame, esta fiesta es mucho más que comer pavo, nos guste o no. Estamos como obligados a comer pavo ese día. Así que nos guste o no, es más que eso, es más que el pavo, el boniato, el puré de papas, el maíz, mucho más que eso. ¿Sabían que esta fiesta encierra un significado religioso muy profundo que quisiéramos resaltar y ver cómo lo podemos aplicar a nosotros como iglesia? Así que vayamos primero al trasfondo histórico del Día de Acción de Gracias. El primer punto: fueron peregrinos. El primer Día de Acción de Gracias fue celebrado en el otoño de 1621, imagínense, 392 años atrás. Ocurrió en la colonia inglesa de Plymouth, Massachusetts, y sus protagonistas fueron colonos europeos del siglo XVII, mayormente de origen inglés. En la historia bien se les conocen como los peregrinos. Mire qué interesante, no se les conoce como nosotros, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, inmigrantes, sino peregrinos. ¿Y por qué? ¿Por qué se les conoce así? Hermanos, su fe les llevó a creer que ellos estaban de tránsito en su vida terrenal, rumbo hacia una patria en la eternidad. Esta era una congregación conocida como Brownish English Dissenters, que se fueron de Holanda, precisamente escapando se fueron de Inglaterra, escapando del ambiente político y económico, y se fueron hacia Holanda. Y allí en Holanda después se organizaron para más tarde establecerse aquí en Norteamérica. Pero aquí está el primer significado religioso de esta celebración, porque nosotros los creyentes debemos de considerarnos siempre extranjeros y peregrinos en esta tierra. O sea, somos ciudadanos de la patria celestial, participantes del reino eterno, el reino de los cielos, el reino que Dios planeó desde antes de fundar esta misma tierra. Somos participantes de este reino. Por eso, una cosa es decirlo y otra practicar. Una cosa es decir, no, porque yo soy ciudadano del reino de los cielos, pero otro es practicarlo aquí en la tierra. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13. Y aquí está hablando de muchos de los cristianos, ¿verdad?, que nos antecedieron a dar su vida por la cruz de Cristo. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cualquiera puede proclamarse cristiano y sin embargo no vivir de acuerdo a lo que profesa ser. Desde el momento que el Señor nos redimió del pecado, nos compró con su sangre, lo hizo para poseernos, para que fuéramos ya de Él, para que optemos este concepto de que aquí en la tierra somos simples peregrinos, estamos de pasada, somos hasta extranjeros, no pertenecemos aquí, porque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. El distintivo del cristiano es su fe en las promesas de Dios. La fe del cristiano, escuche bien, regula todo aspecto de su vida, hermanos. Debe de regular todo aspecto de su vida. ¿Por qué decimos que debe de regular todo aspecto de su vida? Bueno, Hechos 17:28 bien claro lo pone diciendo, porque en Él, para referirse a Cristo, en Cristo vivimos, nos movemos y somos. Ahí está incluido todo aspecto de nuestra vida. Claro, yo sé, nosotros tenemos que sobrevivir esta tierra, buscar el alimento que necesitamos, pero sin embargo, nunca perder este concepto de que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Primera de Pedro capítulo 2 también nos exhorta. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 y 12. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 y 12 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La manera en que nosotros vivimos, aquellos que enfocamos primariamente, a lo que nos dedicamos, aquello en lo que invertimos tiempo, recursos, hasta las mismas energías, va prácticamente a delatar mi concepto, si yo verdaderamente me estoy considerando un peregrino y un extranjero aquí en la tierra, rumbo a la patria celestial. Estos peregrinos fueron religiosos. Ese es mi segundo punto. Según el trasfondo histórico, 102 peregrinos exiliaron de su tierra natal para llegar al Nuevo Mundo a bordo de la embarcación conocida como Mayflower, en busca de libertad religiosa. Estos peregrinos fueron religiosos. ¿Sabían que ser religioso no es un concepto contrario a lo que dice la Biblia? Nosotros somos religiosos. Santiago 1:27 menciona lo que es la religión que es pura. Porque religión es religarme a Dios. Son todas aquellas actividades que yo realizo que me religan con Dios, me relacionan a Él. Por tanto, cualquier hombre puede ser un religioso de un Dios minúscula, y usted va a ver que va a llevar a cabo su religión de acuerdo a todos los ritos que esa religión pues requiere y demanda. Bueno, nosotros como cristianos religiosos, religados con Dios, y sabemos que eso ha sido posible por nuestro Señor Jesucristo, también realizamos actividades que me acercan a Dios. ¿Cuáles son actividades que nos pueden acercar a Dios? Lo que ustedes están haciendo hoy, congregándose en el día del Señor, en este lugar santo, buscando de Dios.
su tiempo de oración, su tiempo de estudio bíblico, su tiempo de salir a predicar, de hacer buenas obras. Todas esas son actividades que nos van acercando a nosotros a Dios, y así Dios quiere de nosotros. Bueno, noten que un exiliado es alguien obligado a salir de su país natal. Casi siempre ocurre por razones políticas, pero a diferencia de estas personas, ellos se ven obligados a irse de su país por razones religiosas. Ven como muestra que verdaderamente estaban considerando que eran peregrinos y extranjeros. Hay muchas personas que piensan que la religión es un aspecto más social de la humanidad y no lo toman tan serio como deberían de tomar lo que es la religión que yo practico. No es fácil dejar un país natal para ir a un lugar desconocido y que no es propio. Una razón drástica tiene que ocurrir para nosotros hacer este cambio. Hermanos, son miles las personas que mueren persiguiendo sus ideales, emigrando a otros países en busca de mejor vida. Miles. En efectivo, somos muchos de nosotros inmigrantes. Yo soy un inmigrante en este país. Llegué en el año 1980, cuando apenas tenía 15 años. ¿Y llegué por qué razón? Que mi padre, que era pastor allá en Cuba, él sufrió cárcel y lo consideraron un preso político. Y en calidad de preso político fue que pudimos salir y emigrar a este país. Y lo hacía, y siempre lo procuró. Mi padre por 2 o 3 veces quiso salir de la isla y se le hacía imposible, se le cerraban las puertas. Por eso que cuando se abre el Mariel, el puente, esa avenida, para ya venir pronto para este país, en busca de una mejor vida para su familia. Posiblemente ese sea el propósito que está detrás de todos nosotros que estamos aquí. ¿Quién emigra de un país porque lo que procura es libertad religiosa? ¿Quién? Ustedes ven como que hay que tener un fuerte concepto de peregrino y de extranjero en esta tierra como para dar este paso para que uno pueda tener la libertad de adorar a Dios libremente. En la actualidad, muchos lugares del mundo, en esta actualidad, como es la China comunista y en otros países, no se puede adorar libremente. Yo veía un documental precisamente de allá de la China, donde sí permiten que haya iglesias y sí permiten que se congreguen, pero los líderes tienen que estar dispuestos también a predicar asuntos políticos en las iglesias. Aquellos verdaderos cristianos que saben bien que no están de acuerdo con esto, están obligados a reunirse clandestinamente, bajo persecución, bajo peligro de cárcel. Eso está ocurriendo hoy en la China. Quiere decir que mientras que nosotros estamos sentados aquí libremente, disfrutando de este bello templo, del aire acondicionado, todos cómodos y tranquilos en buenos asientos, hay hermanos que se reúnen bajo persecución, donde tienen que hasta que cantar bajito, no sobresalirse mucho para no llamar la atención de los que están alrededor. Eso está ocurriendo hoy día. Por eso tenemos que ser agradecidos, porque aunque no emigramos con la intención de obtener libertad religiosa, más bien fue detrás del jamón. Tenemos en este país libertad religiosa. Es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que establece libertad de religión, de asamblea, de periodismo, de opinión y de discurso. Pero aquí está el mensaje para nosotros. O quizás, vamos a decirlo así, para que nos pueda escuchar, porque ustedes están aquí. O sea que más bien este mensaje no es para ustedes. Es desconcertante que muchas veces, teniendo tanta libertad, no se aprecia. Y precisamente tanta libertad es la que convertimos en libertinaje. Se corre el peligro aquí en este país, que tenemos libertad de asamblea, de olvidarnos de Dios.
de olvidarnos de Dios, de no añorar congregarnos con el pueblo de Dios. Y para aquellos que se sienten así, créanme, no le van a faltar nunca las excusas. Nunca le van a faltar, esas van a abundar. Nunca van a faltar las excusas para aquellos que no desean congregarse con el pueblo de Dios. ¿Sí sabe por qué? Le voy a decir la razón más grande. Porque el hombre siempre va detrás de un Dios, créanlo. Usted sabe que el Dios de este país es el dinero. Ese es el Dios de este país. Y por el Dios dinero, muchos no sirven a Dios. Y como dice bien la palabra que no se puede servir a dos señores, terminan siempre eligiendo servir a uno y abandonando al otro. Hermanos, nosotros aquí tenemos libertad de asamblea, de congregarnos, y tenemos que aprovecharla. Aprovechar todo el tiempo posible para comunión con nuestro Dios. Mencionando acerca de esto, yo encuentro bastante irónico cómo en muchos de nuestros países, con situaciones adversas, los cristianos son más fieles, están dispuestos a hacer mucho más, hasta el sacrificio. Es más, me atrevo a decir que esa fue la experiencia de muchos de nosotros. Yo levanto la mano y digo, no, porque yo en mi país caminaba, cogí el caballo y cabalgaba 4 kilómetros para ir a la iglesia y no faltaba ningún culto, y no había aire acondicionado, no había esto, no había lo otro, y no faltaba ningún culto. ¿Qué pasa aquí? ¿Que tienes carro? ¿Qué pasa? ¿Qué ha cambiado? ¿Cambió el país o cambiaste tú? Me parece que uno es el que cambia, porque se vislumbra inmediatamente con toda la abundancia que hay en este país, y se olvida inmediatamente que aquí somos extranjeros y peregrinos. Inmediatamente nos olvidamos. Sabemos de que aunque se tenga que cruzar la línea del sacrificio, quiere decir ir más allá de mis posibilidades y de mis comodidades, tengo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien se sacrificó por precisamente darnos la vida eterna. Esas personas que no sirven a Dios porque sirven al Dios dinero, nunca tienen tiempo para nada, para el Señor, están apuntados de primero para ir a la patria celestial. Son los primeritos en la lista. ¿Cómo es posible? Dice 1 Corintios 8:9, mirad, que esta libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. También Efesios nos insta a aprovechar el tiempo y las oportunidades para servir al Señor. Leamos ese pasaje, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué Pablo nos está instando aquí a que nos está llamando a la sabiduría, a dejar la insensatez? Es como si nos estuviera diciendo: organiza tus ideas en tu mente, o organiza tus prioridades, pon en orden tu vida. ¿Por qué? Mire, no solamente en este país al menos tenemos la libertad de asamblea y de alabar a Dios, pero hermano, más que eso, es lo glorioso, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió, resucitó y ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él dice: ahora ustedes tienen libertad de entrar a ese lugar santo
Y es lo que hacemos cuando nos reunimos aquí. Hermano, yo no vengo aquí ni por fulanito ni por ciclanito. Yo vengo aquí porque este es un lugar destinado para que las personas puedan congregarse y juntos, ya que el trono está abierto, o sea, tenemos esa libertad, juntos elevar alabanzas, cantos, oraciones y también recibir de la gracia del Señor. Para eso yo me congrego, por eso mis ojos están puestos en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe, y no en ninguna persona. No es lo que haga esto, ni lo que haga aquel, ni lo que diga esto, ni lo que diga aquel. En Cristo, ahí están mis ojos puestos, y en su promesa de estar aquí presente en medio de su pueblo. Eso debe de ser suficiente razón, hermano, para moverme a mí de mi casa y no utilizar el día para otras cosas. Quiero decirle y quiero aclarar esto. Yo soy un pastor que promueve el verdadero orden de prioridades, que debe de ser Dios primeramente, segundo la familia, tercero el trabajo y en cuarto lugar la iglesia. Hay personas que confunden las cosas y piensan que Dios es la iglesia y no es así. Y por la iglesia abandonan familia y abandonan trabajo. No es correcto. Ese debe ser el verdadero orden. Estamos viviendo días muy difíciles en los últimos tiempos. Ya no vivimos en épocas donde las personas trabajaban de lunes a viernes, se iban de mañana hasta las 12, cogían la siesta de 2 horas, regresaban a los trabajos hasta las 4 o las 5 y ya se iban para su casa. Tenían las noches libres, todos los fines de semana libres. Ya no vivimos esos tiempos. Ya no vivimos tiempos donde una sola persona trabajando puede sostener a la familia. Hay que trabajar. Y es triste que hay veces muchos de nuestros hermanos tienen que trabajar los domingos. Y deben hacerlo. Deben hacerlo. Pero hermanos, ocupar el día del Señor para ir a la playa, o para ir al mall, o porque esto y por lo otro, o porque me quedé dormido, o porque tengo que descansar y no puedo. Hermano, piense por un momento cómo usted está cambiando algo que es glorioso, que es venir a la casa del Señor, a dar y recibir, por algo que es tan vano aquí en la tierra. Ustedes ven cómo perdemos el sentido de peregrinos y extranjeros y muy fácilmente nos acomodamos a lo que es la costumbre de este país y a lo que están viviendo todas las familias a nuestro alrededor. Por eso es que Pablo nos advierte aquí: no sean insensatos, no sean necios, aprovechen el tiempo, los días son malos, sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y ahí lo incluyo, para nuestras vidas. Tenemos que ser entendidos. En tercer lugar, estos peregrinos religiosos fueron agradecidos. Dice que el primer invierno que los peregrinos pasaron en el Nuevo Mundo fue bastante severo. Inclusive perecieron casi la mitad de los que habían embarcado a bordo del barco. Si embarcaron 101 personas, me imagino que unas 50 personas murieron ese primer año. Ese primer año. A pesar de todo esto, a pesar del cambio de país y de lo que tuvieron que enfrentar, es aquí lo precioso de estas personas. Y yo lo digo que cuando tu fe está en Cristo y bien puesta y bien fundamentada, toda tu vida va a marchar en orden y vas a poder tomar decisiones correctas en tu vida, porque no se dejaron vencer por la adversidad. Los que sobrevivieron trabajaron fuertemente. Dios proveyó ayuda de los indios nativos de este país y, hermanos, lograron su primera cosecha, recogiéndola a tiempo de la siega otoñal. Y por eso fue que al concluir aquella cosecha se congregaron por 3 días para dar gracias a Dios por todo el bien que habían recibido, a pesar de la pérdida de seres queridos. Muchos de ellos solamente había pasado un año. Muchos de ellos pudiéramos decir que hasta todavía estaban de luto.
Sin embargo, no fue obstáculo. Pudieron poner las cosas bien correctas, bien en orden. Porque hay veces yo puedo encontrarme triste o preocupado por cierta situación en mi vida. Lo estoy, es genuino. Pero yo puedo balancear mi vida para saber que esto no tiene nada que ver con mi Dios, con mi relación con Él, con que yo le agradezca, con que yo me goce en Él. Yo puedo por un lado estar triste y por el otro gozándome en el Señor. Y una Gracias, cosa Señor, aleluya. puede ir con la otra. Gracias, Padre. Porque esto fue lo que vivieron estas personas. Y esto fue lo que hicieron. Tenían muchas razones para darle gracias a Dios. O sea, no se hundieron en su sufrimiento, en su tristeza. No dejaron que toda aquella tribulación cayera sobre ellos y no les permitiera avanzar. Hermanos, nosotros sabemos que de ese grupo de personas se fundó la nación más poderosa del mundo, que no tiene todavía 400 años. Fíjense, el resto de las naciones del mundo, su historial es largo, pueden remontarse hasta de siglos. Esta nación, apenas sin llevar 400 años, ha venido a ser la nación más grande del mundo. Yo sé que está mal. ¿Por qué está mal? Porque el mundo, por todos lados, anda así, porque son los últimos tiempos. Desde que Adán y Eva pecaron, hay pecado. En los días de Noé, ya Dios hasta había decidido destruir la humanidad por la maldad que había en el hombre. En este país hay mucha maldad. ¿Por qué? Porque está el príncipe de este mundo. Pero igual que en este país hay mucha maldad, todavía está su iglesia. Y no solamente la iglesia de Cristo, el país que más misioneros sostiene en el mundo. Y una de las cosas que me impacta a mí de este país, hermano, es que parece ser como si tú fueras la madre de todas las naciones. Cada vez que sucede algo, todo el mundo espera que Estados Unidos sea quien ayude, quien resuelva, quien haga, quien no haga, hasta de aquellos que son enemigos y hablan mal. Esta nación ayuda, presta, está dispuesta. Sí, yo sé. El gobierno, ¿qué vamos a decir del gobierno? Yo no voy a entrar en política aquí. Yo estoy hablando de una nación que su fundamento está en Dios. Todavía lo está fundada en Dios, porque aquí todavía está la iglesia de Cristo. Y cuando tú tienes un buen fundamento, una buena roca donde están puestos tus pies, tú no caes fácil. Tú no caes. Y de estos peregrinos surgió esta nación que al fin y al cabo hay muchos que desde aquí hablan mal de esta nación. A mí no me gusta eso, porque entonces ¿qué haces aquí? Perdóname que le diga. ¿Cómo usted va a estar aquí gozando de los beneficios de esta nación y hablando mal de ella? No. Gracias a esta nación, muchos de nosotros pudimos salir de nuestros países de donde emigramos, ¿verdad? En busca de un bienestar familiar. Pero aún así la gracia del Señor nos permitió venir a este país para aquí conocer al Salvador de la vida y el camino de la vida. Entonces, hermanos, tenemos que ser verdaderamente agradecidos. Concluyo porque la próxima semana vamos a continuar con el mensaje, lo que es la segunda parte. Vemos cómo de este grupo de personas aprendimos lo que es el concepto de peregrinos y extranjeros, que de vez en cuando es importante que se nos llame la atención y se nos refresque en nuestra mente quiénes somos los cristianos. Desde el momento que nosotros hicimos una profesión de fe, recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra ciudadanía celestial fue confirmada. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sabe lo que significa eso? El día que me vaya de este mundo, me voy a la patria celestial. Gracias, Señor. A la nueva Jerusalén. Gracias, Padre. Como allí es donde yo voy a vivir por la eternidad, por esta tierra yo estoy de pasado. Soy un extranjero, soy un peregrino.
Y sí, hay que sobrevivir, hay que buscar el alimento, hay que luchar. Está muy difícil la situación, eso es cierto. Pero hermanos, no perdamos este concepto. No nos visualicemos con otras cosas. No perdamos este concepto de lo que somos. También el hecho de aprendimos a aprovechar lo que es la libertad que tenemos en este país. Le costó a este grupo salir de su país natal para poder adorar a Dios libremente, huyendo de las leyes eclesiásticas que querían dominar la manera en que debían de relacionarse con Dios. Y precisamente por no estar de acuerdo, salen en busca de esa libertad religiosa. Ya nosotros la tenemos establecida. Vamos a aprovechar esa libertad, más que todo, sabiendo que tenemos la libertad que nos otorga Cristo de entrar a su trono de gracia. Y aprendimos a ser agradecidos a pesar de. A pesar de, y lo que usted le quiera añadir ahí, nosotros siempre tenemos que agradecer, agradecidos a nuestro Dios. Que el Señor le bendiga para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque a través del mensaje de hoy, tú has llamado nuestra atención, el enfoque de nuestra mente, a entender lo que somos aquí en la tierra. Somos un grupo que estamos de pasada. Así como estuvo Israel peregrinando por el desierto, rumbo a Canaán, los cristianos peregrinamos por el desierto de esta vida porque vamos rumbo a la patria celestial. Y sabemos que estamos muy pronto de irnos contigo. Solamente, Señor, sí necesitamos tu ayuda para reforzar este concepto nuestro, apropiarnos de él, no solamente decirlo, pero practicarlo a diario en nuestras vidas y ya dejar de estar centrados en las cosas de este mundo y, por Padre, centrarnos en las cosas celestiales, en servir, en hacer obras, en alabarte, en congregarnos, en hacer aquello que tú nos has llamado que es tu voluntad. Muy agradecidos porque todavía en este país se respeta la primera enmienda de la Constitución, esta libertad de podernos reunir. Oramos, Señor, por hermanos nuestros alrededor del mundo que no gozan de esta libertad, sin embargo, sin temor, porque han conocido a un Dios que es grande, que es la vida. Señor, mantienen su fe en medio de lugares y situaciones muy difíciles. Sígueles dándoles fortaleza y gracias por esos ejemplos que tenemos, Señor, que para hablar verdad hay veces nos abochornan. Padre, ayúdanos a tener un corazón agradecido siempre a ti, por lo que eres, por lo que nos das, en fin, por todo. En Cristo oramos. Amén.